Factorizaciones sucesivas. Veamos el problema inicial. Dice, factoriza el siguiente polinomio, 2x cuadrado más 2x menos 12. Vamos a dar solución a este problema. Tenemos el polinomio que es un trinomio, 2x cuadrado más 2x menos 2. Es un trinomio y si vemos el coeficiente de x cuadrado, identificamos un coeficiente 2, es decir, distinto de 1. Por lo tanto, podemos creer que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Sin embargo, ya hemos dicho antes que lo primero que vamos a evaluar cuando tenemos que factorizar un polinomio es factor común. Entonces, si observamos el factor común, en el caso de los números vemos que todos son múltiplos de 2. Por lo tanto, hay factor común numérico 2. En el caso de las variables, vemos que no hay factor común. En el caso de x, aparecen los primeros dos términos y no aparece en el tercero. Y es la única variable. Entonces, no hay factor común en las variables. Sin embargo, debido a que hay factor común numérico, vamos a extraerlo. Sabemos que el factor común numérico es el equivalente al MCD de los coeficientes de los términos. En esta oportunidad, todos tienen mitad y vemos que hasta ahí llega. Por lo tanto, el MCD2 es también el factor común numérico, pero como en esta oportunidad no hay factor común literal, entonces ese sería todo el factor común. Colocamos el factor común y abrimos un paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a colocar los resultados de la división de los tres términos del polinomio entre 2. Algo interesante a la hora de utilizar el MCD es que estos números que están acá van a ser los que armen el polinomio que va dentro del paréntesis. Por ejemplo, nos quedaría 2 entre 2 es 1x cuadrado, el segundo término quedaría x y el último independiente. Esto sería nada más una forma de guiarnos para saber si la división la hemos hecho de manera correcta, pero de igual forma, si no utilizamos el MCD, el proceso es dividir cada término entre el factor común. 2x cuadrado entre 2, 2 entre 2 es 1, no lo escribimos porque nos queda x al cuadrado, que es este mismo término que tenemos acá. Luego 2x entre 2, nuevamente 2 entre 2 es 1, no lo escribimos porque nos queda x, que es el que está acá. Y finalizamos con menos 12 entre 2, que es menos 12 entre 2 es 6, que sería el que tenemos acá. Ahora, ya está la factorización mediante factor común, pero vemos que dentro del paréntesis el polinomio factor es un polinomio que ya conocemos, que ya hemos visto de cómo se factoriza mediante alguna de las estrategias anteriores. Entonces, en estos casos donde los polinomios factores tienen las características de alguna de las estrategias de factorización que hemos visto anteriormente, habrá que factorizarlo. En particular, este trinomio es de la forma x cuadrado más a más b, x más ab. O también trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Dependiendo de cómo se le quiera llamar, podemos identificar que está este trinomio y que por lo tanto hay que intentar factorizarlo, a menos que no podamos encontrar o que no existan los números enteros que me cumplan las condiciones que el trinomio me exija. Pero de lo contrario, tengo que intentar factorizarlo. ¿Y cómo factorizo este tipo de trinomios? Abro dos paréntesis y la raíz cuadrada del primero lo escribo como primer término en ambos. Luego el signo del segundo más, y la ley de los signos del segundo y el tercero, más por menos es menos. Ahora, signos distintos, dos números que restados den 1, que es el coeficiente de x, restados, y multiplicados den 6. Estos números son 3 y 2. Y de esta forma los dos binomios que nos quedan factores vemos que ya no se pueden factorizar, pero si dentro de estos binomios hubiera alguna diferencia de cuadrados perfectos, por ejemplo, se tendría también que factorizar. Y así, factorizar de manera sucesiva hasta que ya ninguno de los polinomios factores se pueda factorizar.
Por lo tanto, la respuesta a este problema inicial es 2, que fue el factor común, por x más 3 por x menos 2. Entonces, cuando factorizamos un polinomio, lo primero que hacemos es verificar la existencia de factor común monomio. Si es así, se debe de extraer al inicio y factorizar pues el segundo factor, utilizando cualquiera de los métodos vistos en clases anteriores. Entonces, después de aplicar factor común o cualquiera de nuestras estrategias de factoreo, tenemos que evaluar los factores polinomios. Si alguno de estos factores se puede factorizar por alguna de las estrategias que ya conocemos, habrá que hacer la factorización. No podemos dejar un polinomio factor, aunque ya esté factorizado por una primera estrategia, no podemos dejar un polinomio factor que se pueda factorizar. La factorización tiene que ser completa hasta obtener polinomios que no se puedan factorizar, es decir, polinomios primos, o al menos no mediante las estrategias que nosotros conocemos. Veamos el siguiente ejemplo. Factoriza el polinomio menos 2x cuadrado y más 8xy menos 8y. Nuevamente podemos observar que los coeficientes son múltiplos de 2. Entonces, si utilizamos el MCD, mitad 1, 4 y 4. Tenemos que, este es 2, y ahora vemos factor común en las variables. Variable x aparece solo en los primeros dos, pero la variable y aparece en todos. Y como el exponente de y en todos es 1, es el menor, por lo tanto colocamos y con exponente 1 en el factor común. Y ahora abrimos el paréntesis. ¿Qué va a quedarnos en el paréntesis? La división de los términos del trinomio entre el factor común. Menos 2 entre 2 nos da menos 1, no lo escribimos. Y x cuadrado y entre y, se cancela y nos queda menos x cuadrado. Luego más 8xy entre 2y, nos queda 4. X, y se cancela y finalizamos con menos 8 entre 2y. Menos entre más es menos. 8 entre 2 es 4. Y y entre y se cancela. Por lo tanto, ya hemos completado el factor común. Observemos que estos coeficientes o estos números que tenemos acá, 1, 4 y 4, son los coeficientes de los términos dentro del polinomio factor. Ahora bien, si evaluamos el polinomio factor, tenemos menos x cuadrado más 4x menos 4. Este no se puede factorizar por ninguna de las estrategias debido a que el primer término, el término cuadrático, es negativo. Y hasta el momento no conocemos ninguna estrategia o no hemos visto alguna estrategia que aplique para este caso. Pero podemos corregir el signo de x cuadrado si colocamos un menos afuera del factor común, antes del factor común. Y de esta forma todos los signos en el interior del paréntesis van a cambiar. Positivo, negativo, positivo. Ahora observemos el trinomio que está como factor, x cuadrado menos 4x más 4. Tiene la forma de x cuadrado más bx más c. Pero también, si somos aún más observadores y sabemos que antes de probar x cuadrado más bx más c, tenemos que evaluar trinomio cuadrado perfecto. Vemos que el primero y el tercero son positivos, que tienen raíz, y ahora evaluamos el segundo término, multiplicando por 2. X por 2 por 2 es 4x. Obtenemos el término del medio. Por lo tanto, es trinomio cuadrado perfecto. Así que sabemos que este se factoriza de la siguiente manera. Raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero, en un paréntesis al cuadrado. Entonces nos queda x menos 2 elevado al cuadrado. Y esta sería la factorización completa de nuestro trinomio. Entonces, cuando estamos factorizando, lo primero que hacemos es evaluar la existencia de factor común. Y si hay, se extrae. Y luego se evalúa si el polinomio que nos quedó en el paréntesis se puede factorizar por alguna de las estrategias que hemos visto en casos anteriores. Los ejercicios que se proponen son la factorización de trinomios y binomios. Vamos a evaluar en primer caso la existencia de factor común, número y letra.
Y luego vamos a evaluar el polinomio que nos queda en el paréntesis. En el caso de los trinomios, hay que verificar en primer lugar trinomio cuadrado perfecto. Si el término x cuadrado es negativo, pues podemos cambiar este signo colocando un menos antes del factor común. Y si nos quedan trinomios en los polinomios factores, hay que evaluar en primer lugar trinomio cuadrado perfecto, en segundo lugar trinomio x cuadrado más bx más c y en tercer lugar trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y en el caso de que en los factores o en el factor polinomio nos quede un binomio, como sucede en este y en este, vamos a evaluar la existencia de la diferencia de cuadrados perfectos.